En las sombras de los primeros años del siglo XX, una fuerza malévola echó raíces en el corazón de Europa, extendiendo sus tentáculos hacia los mismos cimientos del poder y la riqueza. Este fue el Partido Nazi, nacido de las cenizas de la Primera Guerra Mundial en 1920, y su ascenso a la infamia fue alimentado por un secreto oscuro y siniestro: la complicidad de algunos de los industriales y financieros más poderosos de Alemania. Imaginen esto: una sala tenuemente iluminada en 1933, donde tuvo lugar una reunión clandestina entre Adolf Hitler y un grupo de empresarios influyentes, incluidos Gustav Krupp y Fritz Thyssen. Esta alianza impía, conocida como la Reunión Secreta del 20 de febrero de 1933, selló el destino de Alemania y del mundo. ¿El precio? Apenas 3 millones de Reichsmarks, una suma que palidecería en comparación con las ganancias que estos industriales obtendrían de la maquinaria de guerra nazi. Mientras el partido nazi afianzaba su control sobre el poder, empresas como IG Farben, Krupp y Siemens prosperaron, sus fortunas construidas a costa del trabajo esclavo y el saqueo de territorios ocupados. El gigante químico IG Farben, por ejemplo, estuvo profundamente involucrado en la producción de Zyklon B, el gas letal utilizado en los campos de exterminio, mientras que Krupp fabricaba las armas que alimentaron el Blitzkrieg de Hitler en Europa. Las cifras son asombrosas. Se estima que para 1945, más de 500.000 internos de campos de concentración fueron utilizados como mano de obra esclava por empresas alemanas. Como reveló el escritor austríaco y víctima del Holocausto Fritz Lohner-Beda, dientes de oro son de los judíos, de los campos de concentración. Esta desgarradora revelación muestra la horrenda realidad de cómo los nazis se beneficiaron del sufrimiento y la muerte de sus víctimas. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en las turbias profundidades de la riqueza nazi, rastreando sus orígenes desde las salas llenas de humo hasta las ruinas devastadas por la guerra en 1945. Bienvenidos al diario de Julio César. Las arcas del odio, desentrañando las raíces financieras del partido nazi. En los tumultuosos años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, una oscura sombra comenzó a extenderse por Alemania. El partido nazi, liderado por el carismático y despiadado Adolf Hitler, surgió desde las profundidades de la oscuridad política, extendiendo sus tentáculos por cada rincón de la sociedad alemana. Pero ¿cómo logró este movimiento marginal acumular los recursos financieros necesarios para impulsarse al frente de la política nacional? La respuesta se encuentra en una compleja red de contribuciones de industriales alemanes, cuotas de membresía del partido y la explotación de los miedos y prejuicios más profundos de una nación. Como un fénix malévolo resurgiendo de las cenizas de la derrota alemana, el partido nazi buscó capitalizar la agitación económica que azotaba a la nación a principios de los años 20. Con la hiperinflación devastando el país y la humillación del Tratado de Versalles aún fresca en la mente de la población, Hitler y sus seguidores vieron la oportunidad de tomar el poder. En 1923, en el apogeo de la crisis de hiperinflación, un pan costaba 200.000 millones de marcos, dejando a la moneda alemana prácticamente sin valor. Hitler, en su infame libro Mein Kampf, escribiría más tarde: «La miseria de nuestro pueblo es horrible de contemplar. Millones de proletarios industriales están desempleados y hambrientos. Toda la clase media y los pequeños artesanos han sido empobrecidos». Sin embargo, para lograr sus nefastos objetivos, necesitaban más que retórica y propaganda, necesitaban dinero en efectivo. Entran en escena los industriales alemanes, los titiriteros de la economía de la nación. Estas figuras ricas e influyentes, muchas de las cuales habían ganado fortunas durante la Primera Guerra Mundial, veían en Hitler un potencial aliado en su misión de mantener su estatus privilegiado. Uno de esos industriales fue Emil Kirdorf, un magnate del carbón que fue uno de los primeros en reconocer el potencial del partido nazi. En 1927, Kirdorf asistió a una reunión en casa de Hermann Göring, donde Hitler dio un apasionado discurso delineando su visión para el futuro de Alemania. Kirdorf quedó tan impresionado que donó inmediatamente 100.000 marcos Reich al partido, una suma asombrosa
equivalente a más de $500.000 en la moneda actual. Otro industrial notable fue Fritz Thyssen, el jefe de Vereinigte Stahlwerke, Trabajos Unidos del Acero, quien aportó más de 1.000.000 de marcos Reich al partido nazi entre 1923 y 1933. En su libro Yo le pagaba a Hitler, Thyssen escribiría más tarde: «No soy un político, pero ya no puedo guardar silencio. Debo hablar y declarar que soy alemán y un nacionalsocialista». La generosidad de Kirdorf no fue un incidente aislado. Otros industriales, como Friedrich Flick y Gustav Krupp, pronto siguieron su ejemplo, vertiendo millones de marcos Reich en las arcas del partido nazi. Estos hombres, que controlaban gran parte de la potencia industrial de Alemania, veían en Hitler a un líder carismático que podía proteger sus intereses y mantener a raya la creciente marea del comunismo. En una ironía retorcida, los mismos capitalistas que serían vilipendiados más tarde por el régimen nazi fueron algunos de sus primeros y más ardientes seguidores. La relación entre los industriales y el partido nazi estaba personificada por el infame Círculo de Himmler, un grupo de ricos empresarios que se reunían regularmente con el líder de las SS, Heinrich Himmler, para discutir la política económica y proporcionar apoyo financiero para las actividades del partido. Un miembro del círculo, Wilhelm Kepler, se jactaría más tarde: «La industria debe organizarse de acuerdo con el principio del Führer». Pero los industriales no fueron la única fuente de financiamiento para el partido nazi. Hitler, siempre el maestro manipulador, reconoció el poder del apoyo popular. Instituyó un sistema de cuotas de membresía del partido, exigiendo que cada miembro pagara una suma mensual para apoyar la causa. Estas cuotas, aunque pequeñas individualmente, sumaban una cantidad significativa cuando se multiplicaban por el rápido crecimiento de la membresía del partido. Para 1928, el partido nazi contaba con más de 100.000 miembros, cada uno contribuyendo al flujo financiero del movimiento. El partido también dependía en gran medida de la venta de materiales de propaganda, como carteles, folletos y libros, para generar ingresos. El infame Sturmabteilung, o SE, el ala paramilitar del partido, incluso vendía una marca de cigarrillos llamada Sturm, con una parte de las ganancias yendo directamente a las arcas del partido. A medida que crecía la riqueza del partido nazi, también lo hacía su influencia. El partido canalizó sus recursos en propaganda, inundando las calles con carteles, folletos y periódicos que difundían su mensaje de odio y división. Organizaron mítines y marchas, atrayendo multitudes cada vez más grandes con cada mes que pasaba. En 1929, el partido incluso compró un periódico, el Völkischer Beobachter, que se convirtió en el órgano oficial del movimiento nazi. La circulación del periódico creció rápidamente, de solo 8.000 copias por día en 1923 a más de 120.000 para 1931. Joseph Goebbels, el principal propagandista del partido, escribiría más tarde en su diario: «La propaganda es un arma verdaderamente terrible en manos de un experto». El éxito financiero del partido nazi no estuvo exento de controversias. En 1924, el partido fue prohibido en Baviera, su bastión, después del fallido putsch de la cervecería de Hitler. La prohibición obligó al partido a operar en secreto, recurriendo a reuniones clandestinas y benefactores sombríos para mantener llenas sus arcas. Fue durante este tiempo que Ernst Röhm, un exoficial del ejército y estrecho colaborador de Hitler, ayudó a establecer el Sturmabteilung, o SA, el ala paramilitar del partido. El SA sirvió como una manifestación física del creciente poder del partido nazi, intimidando a los opositores y protegiendo a los líderes del partido de cualquier daño. En 1927, durante un mitin en Nuremberg, Hitler declaró: «No somos una institución de caridad, sino un partido de socialistas revolucionarios que deben ser tomados en serio». Al finalizar la década de los años 20, el imperio financiero del partido nazi había crecido hasta alcanzar proporciones asombrosas. Para 1928, los ingresos anuales del partido habían alcanzado 1,5 millones de marcos Reich, un testimonio de la efectividad de sus esfuerzos de recaudación de fondos. Este tesoro sería invaluable en los años venideros.
mientras el partido buscaba tomar el poder mediante una combinación de éxito electoral y fuerza bruta. En las elecciones de 1930, el partido nazi se convirtió en el segundo partido más grande en el Reichstag, con más del 18% del voto. Hitler, en un discurso pronunciado en Múnich el 30 de enero de 1933, declaró: «Denos 4 años y no reconocerán a Alemania». El saqueo de Europa, el saqueo nazi del arte y los tesoros culturales. Cuando las sombras del Tercer Reich se extendieron por Europa, un aspecto menos conocido, pero igualmente siniestro de la opresión nazi, comenzó a revelarse. Como una bestia voraz, el régimen nazi emprendió una campaña sistemática de saqueo, despojando el arte y los tesoros culturales de los países ocupados con despiadada eficiencia. Desde los museos más grandes hasta las colecciones privadas más humildes, ningún objeto de belleza o importancia estuvo a salvo de su rapaz codicia. El propio Hitler, un artista fracasado, tenía visiones grandiosas de crear un enorme complejo de arte en su ciudad natal, Linz, Austria, lleno de los botines de sus conquistas. En una escalofriante declaración, Hitler afirmó: «Los grandes maestros no están en las galerías de los plutócratas, sino en los sótanos y almacenes». La magnitud del saqueo de arte nazi fue asombrosa. Se estima que entre 1933 y 1945, el régimen incautó más de 600.000 obras de arte en toda Europa, un botín que valdría miles de millones de dólares en la actualidad. El saqueo no fue solo un subproducto de la guerra, sino una operación cuidadosamente orquestada, supervisada por algunos de los miembros de más alto rango de la élite nazi. Solo en Francia, los nazis confiscaron alrededor de 100.000 objetos de arte, incluyendo 21.000 pinturas y 583 esculturas del famoso Museo del Louvre en París. Los nazis incluso tenían una unidad especial, el Kunstschutz, dedicada a la protección de la propiedad cultural, un eufemismo para el robo organizado. En el centro de esta red de robo cultural estaba el Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR, una fuerza especial creada por Adolf Hitler en 1940 y encabezada por el infame ideólogo Alfred Rosenberg. El ERR tenía la tarea de confiscar propiedad cultural de coleccionistas judíos y otros enemigos del Estado en los territorios ocupados, particularmente Francia, Bélgica y los Países Bajos. Una de las operaciones más infames del ERR fue el saqueo del Museo Jeu de Paume en París, que los nazis convirtieron en un centro de distribución para el arte judío robado. Entre 1940 y 1944, el ERR procesó más de 22.000 objetos a través del museo, catalogando meticulosamente cada pieza antes de enviarla a Alemania. El modus operandi del ERR fue tan eficiente como brutal. Descendían sobre una colección objetivo, a menudo con poco aviso, y catalogaban meticulosamente cada artículo antes de empacarlo y enviarlo de regreso a Alemania. Los propietarios, muchos de ellos judíos, se quedaban sin nada, con sus preciadas posesiones arrancadas mientras ellos mismos eran llevados a campos de concentración. La experiencia de Paul Rosenberg, uno de los marchantes de arte judíos más prominentes de París, fue típica. En 1940, el ERR confiscó más de 400 obras de la galería de Rosenberg, incluidas obras maestras de Picasso, Matisse y Braque. Rosenberg, que había huido a Estados Unidos, pasaría el resto de su vida tratando de recuperar su colección perdida. Uno de los ejemplos más infames del trabajo del ERR fue el saqueo de la colección de la familia Rothschild en Francia. En 1940, los nazis confiscaron más de 5.000 piezas de la renombrada dinastía bancaria judía, incluidos libros raros, manuscritos y obras de maestros como Rembrandt y Vermeer. La colección era tan vasta que llenó varios vagones de tren, que fueron enviados de inmediato a Alemania. Los Rothschild, como tantas otras familias judías, quedaron en la miseria, con su patrimonio cultural despojado junto con su riqueza. En palabras de James de Rothschild, me han quitado mi casa, mis libros, mis pinturas, todo lo que poseía, pero no pueden quitarme mi alma ni mi dignidad. Pero el ERR no fue la única organización nazi involucrada en el saqueo de arte. El Reichsmarschall Hermann Göring
uno de los lugartenientes más confiables de Hitler, también fue un ávido coleccionista, utilizando su posición para reunir un vasto tesoro de arte robado. La colección de Göring, que sumaba más de 1800 piezas en su apogeo, se alojaba en su extensa finca campestre, Karinhall, nombrada en honor a su primera esposa. El gusto de Göring era ecléctico, desde pinturas de maestros antiguos hasta obras modernas, pero tenía una particular afición por el arte renacentista y barroco. Entre sus posesiones más preciadas estaba el retrato de un joven de Rafael, que adquirió de manera dudosa del Museo Czartoryski en Cracovia, Polonia. El apetito de Göring por el arte era insaciable y no se detenía ante nada para satisfacerlo. En un incidente notorio, presionó al gobierno de la Francia de Vichy para que le vendiera la invaluable obra Retablo de Gante, una obra maestra del siglo XV de Jan van Eyck, por una fracción de su valor real. La pintura, que había sido saqueada de Bélgica, finalmente fue recuperada por los aliados y devuelta a sus legítimos propietarios. La avaricia de Göring no tenía límites, como lo demuestra su escalofriante declaración. Solía llamarse saqueo, pero hoy las cosas se han vuelto más humanas. A pesar de eso, tengo la intención de saquear y hacerlo a fondo. A medida que la guerra se volvió contra Alemania, los nazis se volvieron cada vez más desesperados por ocultar sus tesoros robados. Muchas obras fueron llevadas a lugares secretos en todo el Reich, escondidas en minas de sal, castillos y búnkeres subterráneos. En los últimos días de la guerra, cuando las tropas aliadas se acercaban a Berlín, se hizo un esfuerzo frenético por destruir los registros del arte saqueado, en un vano intento de encubrir los crímenes del régimen. La mina Merkers, en el centro de Alemania, se convirtió en un notorio depósito del botín nazi, albergando de todo, desde lingotes de oro hasta pinturas invaluables. Cuando las tropas estadounidenses descubrieron la mina en abril de 1945, encontraron 40.000 barras de oro, 2.700 bolsas de monedas de oro y cientos de cajas de objetos de arte. Pero los aliados no se dejaron disuadir. Mientras liberaban los territorios ocupados, establecieron unidades especiales encargadas de localizar y recuperar el arte robado. La más famosa de ellas fue el programa Monuments, Fine Arts and Archives, conocido como los Monuments Men, un grupo de historiadores de arte, conservadores y otros expertos que recorrieron Europa en busca de tesoros perdidos. Los Monuments Men, inmortalizados en la película de 2014 del mismo nombre, incluyeron a luminarias como James Rorimer, futuro director del Museo Metropolitano de Arte, y Rose Valland, una historiadora de arte francesa que registró en secreto el movimiento del arte saqueado durante la ocupación nazi. Los Monuments Men enfrentaron una tarea abrumadora. Muchas obras habían sido ocultas o destruidas, y la magnitud misma del saqueo dificultaba rastrear cada pieza faltante. Pero sus esfuerzos no fueron en vano. A lo largo de varios años, recuperaron miles de obras robadas, desde pinturas invaluables hasta artefactos antiguos. En una de sus hazañas más célebres, los Monuments Men rescataron la Madonna de Brujas, una escultura de Miguel Ángel que había sido saqueada de Bélgica, de una mina de sal en Austria. Como dijo Walker Hancock, uno de los Monuments Men, estábamos en una carrera contra la destrucción. Los alemanes estaban decididos a destruir todo mientras huían, y nosotros estábamos decididos a detenerlos. Uno de los hallazgos más notables fue el descubrimiento de la mina de sal de Altaussee, en Austria, donde los nazis habían escondido más de 6.500 pinturas y esculturas, incluidas obras de Miguel Ángel, Vermeer y Rembrandt. La mina, que estaba equipada con explosivos, se salvó de la destrucción gracias a la oportuna llegada de las tropas aliadas en mayo de 1945. Entre los tesoros encontrados en la mina estaba el famoso Retablo de Gante, que había sido saqueado por Göring años antes. La recuperación del retablo fue un momento de triunfo para los Monuments Men, una validación de sus incansables esfuerzos por preservar el patrimonio cultural de Europa. En años recientes se han renovado los esfuerzos para identificar y devolver el arte saqueado, con algunos éxitos notables. En 2012, por ejemplo, el gobierno alemán devolvió un cuadro de Henri Matisse a los descendientes de Paul Rosenberg, más de 70 años después de que fuera robado por los nazis. Los brillantes botines de la guerra.
cómo los nazis acumularon oro y la conexión suiza. Mientras la sombra del Tercer Reich se cernía sobre Europa, se desarrollaba entre bastidores un insidioso complot financiero. Los nazis, impulsados por su insaciable hambre de poder y riqueza, emprendieron una búsqueda implacable para acumular grandes cantidades de oro. Como una plaga de langostas que desciende sobre un campo, despojaron a las naciones ocupadas de sus preciosas reservas, dejando tras de sí un rastro de devastación económica. Como observó una vez el escritor alemán Gustav Freytag, el oro es el dios de nuestra época y Rothschild es su profeta. La lujuria de los nazis por el oro no conocía límites. Apuntaron a los bancos centrales de los países conquistados, saqueando sus reservas con despiadada eficiencia. En 1938, poco después de la anexión de Austria, los nazis confiscaron 78 millones de marcos Reich en oro del Banco Nacional de Austria. Esto fue solo el comienzo de su saqueo. A medida que la guerra avanzaba y los tentáculos del Reich se extendían por Europa, la escala de los saqueos se intensificó. En 1940, después de la caída de Francia, los nazis confiscaron más de 2.500 toneladas de oro del Banco Central francés, con un valor de aproximadamente 300 millones de dólares en ese momento. El oro fue cargado en un tren especial, el Tren del Oro, y enviado a Alemania para nunca ser visto de nuevo. Uno de los incidentes más notorios de confiscación de oro nazi ocurrió en Checoslovaquia. En marzo de 1939, tras la ocupación alemana de Praga, los nazis exigieron que el Banco Nacional Checoslovaco entregara toda su reserva de oro, que ascendía a 94.772 kilogramos. El gobernador del banco, Joseph Malik, protestó enérgicamente, pero fue en vano. El oro, con un valor de aproximadamente 125 millones de dólares en ese momento, fue enviado rápidamente a Alemania, para nunca ser visto de nuevo. El gobierno checoslovaco en el exilio, liderado por el presidente Edvard Benes, describiría más tarde el saqueo como el mayor robo de la historia. El apetito insaciable de los nazis por el oro se extendió más allá de las bóvedas de los bancos centrales. También apuntaron a personas y negocios judíos, confiscando sus activos como parte de la grotesca campaña de persecución del régimen. Los nazis establecieron el Reichsbank, el Banco Central de Alemania, como depósito para el oro saqueado, incluyendo dientes de oro y anillos de boda despojados a las víctimas de los campos de concentración. La magnitud de esta mórbida colección es asombrosa. Las estimaciones sugieren que los nazis acumularon más de 8,5 millones de onzas de oro, valoradas en miles de millones de dólares en la moneda actual. En una declaración escalofriante, el presidente del Reichsbank, Walter Funk, declaró: «El Reichsbank siempre ha considerado un deber especial facilitar el aprovechamiento de la propiedad robada de los judíos. Pero el oro saqueado por los nazis habría tenido poco valor sin una forma de convertirlo en moneda extranjera. Entra el sistema bancario suizo, un refugio financiero neutral que se convirtió en un engranaje crucial en la máquina de guerra nazi. Suiza, con su larga tradición de secreto bancario, resultó ser un conducto ideal para que los nazis lavaran sus ganancias mal habidas. Los bancos suizos, atraídos por la perspectiva de ganancias y la promesa de secreto, aceptaron de buen grado el oro nazi, haciendo la vista gorda ante su origen. El Reichsbank, actuando como intermediario, vendió el oro saqueado a los bancos suizos, que a su vez lo utilizaron para financiar el esfuerzo bélico nazi. Los bancos convirtieron el oro en francos suizos, que luego se utilizaron para comprar materias primas, armas y otros suministros esenciales. Uno de los bancos suizos más destacados involucrados en estas transacciones fue el Banco Nacional Suizo, SNB. Entre 1939 y 1945, el SNB compró un asombroso 1.200 millones de francos suizos en oro nazi, lo que equivalía a 280 millones de dólares en ese momento. La dirección del banco, incluido su presidente Ernst Weber, justificó sus acciones afirmando que simplemente estaban manteniendo la neutralidad de Suiza. En realidad, estaban obteniendo beneficios del sufrimiento de millones. Como señaló el historiador Jan Ziegler, los bancos suizos eran los principales agentes financieros del régimen nazi y sus altos ejecutivos
eran plenamente conscientes del origen criminal del oro que estaban recibiendo. El alcance de la complicidad de los bancos suizos en el comercio de oro nazi no se reveló por completo hasta décadas después de la guerra. En 1996, un grupo de organizaciones judías y sobrevivientes del Holocausto presentó una demanda colectiva contra los bancos suizos, acusándolos de acumular los activos de las víctimas nazis y obtener beneficios del Holocausto. La demanda, conocida como el Caso del Oro Suizo, desató un escándalo internacional y llevó a un acuerdo de $1.250 millones por parte de los bancos suizos. El acuerdo, alcanzado en 1998, fue el mayor de su tipo en la historia y marcó un hito significativo en la búsqueda de justicia para los sobrevivientes del Holocausto y sus familias. El legado del oro nazi y la conexión suiza sigue atormentando al mundo hasta el día de hoy. A finales de la década de los años 90, se celebró una serie de conferencias internacionales para abordar la cuestión de los activos saqueados por los nazis, incluido el oro. La Conferencia de Washington sobre Activos de la Época del Holocausto, celebrada en 1998, estableció los Principios de Washington, un conjunto de pautas para identificar y devolver el arte saqueado y otros bienes culturales. La Comisión Tripartita de Oro, establecida en 1946 para supervisar la distribución del oro nazi recuperado, continuó su labor hasta bien entrado el siglo XXI. En 2001, la comisión supervisó la devolución de $60 millones en oro a los bancos centrales de 10 países europeos, entre ellos Albania, Austria y Bélgica. A pesar de estos esfuerzos, gran parte del oro nazi permanece sin contabilizar. Sin duda, parte se perdió o destruyó en los caóticos últimos días de la guerra, mientras que otros lotes pueden estar aún ocultos en bóvedas secretas o colecciones privadas. La búsqueda de este tesoro perdido ha adquirido un aura mítica, inspirando innumerables libros, películas y teorías de conspiración. En 1997, por ejemplo, un grupo de buscadores de tesoros afirmó haber descubierto un lote de oro nazi en los Alpes suizos, desatando un frenesí mediático y una búsqueda frenética por parte de las autoridades suizas. La afirmación resultó ser un engaño, pero subrayó la fascinación perdurable con la leyenda del oro nazi. Las cadenas de la esclavitud, la explotación nazi del trabajo forzado y la oscuridad del alma humana, en las sombras del Tercer Reich, nació un perverso sistema de opresión y explotación. El régimen nazi, impulsado por su ideología retorcida e insaciable hambre de poder, recurrió al trabajo forzado como medio para alimentar su máquina de guerra y llenar los bolsillos de los industriales alemanes. Como una bestia monstruosa, devorando a los inocentes, el programa de trabajo forzado nazi consumió millones de vidas, dejando tras de sí un legado de sueños destrozados y sufrimiento inimaginable. Como escribió el poeta Paul Celan, él mismo, un sobreviviente de los campos de trabajo nazi, leche negra del alba, la bebemos al atardecer, la bebemos al mediodía y mañana la bebemos por la noche. Bebemos y bebemos. Las condiciones soportadas por los trabajadores forzados eran nada menos que horribles. Fueron sometidos a largas horas, raciones escasas y un trato brutal por parte de sus supervisores alemanes. En las fábricas y minas del Reich, trabajaron en la oscuridad y en la miseria, sus cuerpos llevados al borde del agotamiento y sus espíritus aplastados bajo el peso de la desesperación. En la fábrica Krupp, en Essen, por ejemplo, los trabajadores forzados laboraron en turnos de 12 horas, 7 días a la semana, en condiciones que fueron descritas como el infierno en la tierra. Los trabajadores, muchos de los cuales eran niños de tan solo 12 años, fueron golpeados, hambreados y trabajados hasta la muerte en el servicio del esfuerzo bélico alemán. Una sobreviviente, una mujer polaca llamada Janina Nowak, recordó: «Trabajábamos en la lavandería desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Si uno de los hombres de las SS veía que una mujer estaba cansada, la golpeaba. Muchos de nosotros teníamos cicatrices y heridas abiertas de los golpes que recibíamos mientras trabajábamos». El impacto económico del programa de trabajo forzado nazi fue asombroso.
Para 1944, más del 20% de la fuerza laboral alemana estaba compuesta por trabajadores forzados y desempeñaron un papel crucial en mantener funcionando la máquina de guerra nazi. En la industria de armamentos solamente, los trabajadores forzados representaban un tercio de todos los trabajadores, produciendo desde balas y bombas hasta tanques y aviones. La compañía alemana IG Farben, por ejemplo, dependía en gran medida del trabajo forzado para producir caucho sintético y petróleo, componentes esenciales del esfuerzo bélico nazi. En su apogeo, la compañía empleó a más de 83.000 trabajadores forzados, muchos de los cuales fueron trabajados hasta la muerte en el notorio campo de concentración de Auschwitz. Las ganancias de la compañía se dispararon durante los años de guerra, con sus ingresos anuales alcanzando 3.000 millones de marcos Reich para 1944. Como señaló el historiador Peter Hayes, la participación de IG Farben en el régimen nazi no fue una cuestión de necesidad, sino de elección. Los líderes de la compañía vieron en el régimen de Hitler una oportunidad para expandir su riqueza y poder, y la aprovecharon con entusiasmo. El costo humano del programa de trabajo forzado nazi fue incalculable. Millones de trabajadores fueron sometidos a una crueldad y sufrimiento inimaginables, sus vidas destrozadas para siempre por la brutalidad del régimen nazi. En el campo de concentración de Mittelbau-Dora, por ejemplo, los trabajadores forzados fueron utilizados para construir el cohete U-2, un arma de destrucción masiva que llovería terror sobre las ciudades de Londres y Amberes. Los trabajadores, muchos de los cuales eran prisioneros de guerra e internos de campos de concentración, fueron forzados a trabajar en túneles subterráneos, excavando una vasta red de cuevas y cámaras en el corazón de las montañas Harz. Las condiciones en los túneles eran espantosas, con los trabajadores sometidos a temperaturas extremas, gases tóxicos y la constante amenaza de derrumbes y explosiones. Más de 20.000 trabajadores murieron en Mittelbau-Dora, sus cuerpos quebrados y sus espíritus aplastados por el peso de la opresión nazi. Como recordó un sobreviviente, un luchador de la resistencia francesa llamado Guy Morin, el trabajo era tan duro y las condiciones tan terribles que la única manera de sobrevivir era apagar tu mente y convertirte en una máquina. Tenías que olvidar a tu familia, a tus amigos, tu vida pasada. Tenías que olvidar que eras humano. Sin embargo, incluso en las profundidades más oscuras de la desesperación, había destellos de esperanza y resistencia. Los trabajadores forzados, a pesar de las probabilidades inimaginables en su contra, encontraron maneras de resistir a sus opresores y mantener su humanidad. En el campo de concentración de Buchenwald, por ejemplo, un grupo de prisioneros judíos formó una organización de resistencia secreta, contrabandeando alimentos y medicinas para sus compañeros reclusos y saboteando la producción bélica alemana. Su valentía y sacrificio frente a adversidades inimaginables son un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder de la esperanza frente a la oscuridad. Como escribió uno de los líderes de la resistencia de Buchenwald, un judío polaco llamado Eugen Kogon, el campo de concentración fue el más terrible de todos los infiernos, pero incluso en este infierno, la voluntad de resistir no pudo ser extinguida. Los prisioneros lucharon no solo por sobrevivir, sino por triunfar sobre el sistema que buscaba destruirlos. El legado saqueado, la arianización de la propiedad judía y los ecos de vidas robadas. En los oscuros callejones de la Alemania nazi se desarrollaba un proceso siniestro, un robo sistemático de las vidas y medios de subsistencia judíos que llegaría a ser conocido como arianización. Como una fuerza maligna deslizándose por las sombras, la campaña nazi para apoderarse de la propiedad y los negocios judíos se expandió como un cáncer, consumiendo todo a su paso. Como dijo una vez el filósofo judío Martin Buber, el mundo no es comprensible, pero es abrazable, a través del abrazo de uno de sus seres. El proceso de arianización comenzó en los primeros días del régimen nazi, como un goteo que pronto se convertiría en un diluvio. En abril de 1933, solo meses después del ascenso al poder de Hitler, los nazis promulgaron la ley para la restauración del servicio civil profesional, que prohibía a los judíos ocupar empleos gubernamentales y allanaba el camino para su exclusión de otras profesiones. Esto fue seguido por una serie de decretos
y leyes que estrecharon el cerco sobre la población judía de Alemania, despojándolos de sus derechos y su propiedad. El 12 de noviembre de 1938, tras la Kristallnacht, los nazis impusieron una multa de 1.000 millones de Reichsmarks a la comunidad judía, supuestamente como castigo por el asesinato de un diplomático alemán por un adolescente judío en París. En realidad, fue un pretexto para el saqueo al por mayor de la riqueza judía. Como observaría más tarde el escritor y sobreviviente del Holocausto Primo Levi, habíamos tocado fondo, privados de todo derecho, expuestos a todo insulto, condenados a muerte segura. Lo único que nos quedaba eran nuestras vidas desnudas, despojadas de toda dignidad y toda esperanza. Uno de los ejemplos más notorios de arianización fue el caso del Kaufhaus des Westens, o KaDeWe, un extenso almacén en el corazón de Berlín. Fundado por un empresario judío llamado Adolf Jandorf en 1907, el KaDeWe era un símbolo de la vibrante cultura comercial de la ciudad, un palacio de consumo que atraía a compradores de toda Europa. Pero con el ascenso de los nazis, Jandorf y su familia se vieron obligados a huir de Alemania, dejando atrás su querida tienda. En 1933, el KaDeWe fue arianizado, su propiedad transferida a un grupo de miembros del partido nazi que pagaron una fracción de su verdadero valor. La tienda pasaría a ser un lugar favorito de la élite nazi, un escaparate deslumbrante para la propaganda del régimen y un símbolo de su poder. La historia del KaDeWe es solo un ejemplo de los miles de negocios judíos que fueron robados durante este tiempo. En 1938, los nazis obligaron a la venta del Frankfurter Zeitung, uno de los periódicos más respetados de Alemania, a la editorial propiedad de los nazis, Eger Verlag, por apenas 100.000 Reichsmarks, una fracción de su verdadero valor. El KaDeWe fue solo uno de los innumerables negocios y propiedades judías que fueron víctimas de la arianización. En toda Alemania, tiendas, fábricas y hogares de propiedad judía fueron confiscados por el Estado o vendidos a precios de liquidación a compradores arios. En muchos casos, a los propietarios no les quedó más remedio que vender sus negocios y propiedades efectivamente robados. Aquellos que se negaron a cumplir enfrentaron arresto, encarcelamiento e incluso deportación a campos de concentración. El Banco Mendelssohn, uno de los bancos de propiedad judía más antiguos y respetados de Alemania, fue arianizado en 1938, sus activos despojados y sus dueños obligados a huir del país. Como recordaría más tarde un empresario judío, Hugo Hahn, me dieron un ultimátum: vender mi negocio en 24 horas o enfrentar el arresto. No tuve más opción que cumplir. La historia de la venta forzada de Hahn es solo una de muchas cuentas similares de este oscuro período de la historia. El impacto económico de la arianización fue asombroso. Para 1938, se estima que más de 2/3 de los negocios de propiedad judía en Alemania habían sido liquidados o transferidos a la propiedad aria. El valor total de los activos incautados es difícil de calcular, pero algunas estimaciones lo sitúan tan alto como 12.000 millones de Reichsmarks, equivalente a más de 6.000 millones de dólares en la moneda actual. En Austria, que fue anexada por Alemania en marzo de 1938, la arianización de la propiedad judía fue aún más extensa. En solo unos meses, más del 80% de los negocios de propiedad judía habían sido incautados o vendidos, con los ingresos fluyendo hacia las arcas del Estado nazi. El dinero fluía hacia las arcas del Estado nazi y los bolsillos de miembros y simpatizantes del partido nazi, alimentando la máquina de guerra del régimen y su campaña de conquista y genocidio. Como ha escrito el historiador Götz Ali, la arianización no fue solo un crimen contra los judíos, fue un crimen contra la humanidad, un robo en una escala que nunca se había visto antes. El costo humano de la arianización fue incalculable. Para la población judía de Alemania, fue un proceso de empobrecimiento y desposesión sistemáticos, un despojo de su riqueza, sus medios de subsistencia y su dignidad. Muchos quedaron en la indigencia, obligados a depender de la bondad de amigos y familiares o a huir del país por completo. La historia de la familia Ladenburger es un ejemplo conmovedor del costo humano de la arianización.
Propietarios de una exitosa tienda de ropa en la ciudad de Mannheim, los Ladenburger fueron obligados a vender su negocio en 1938 por una fracción de su valor. Sin medios de subsistencia, se vieron obligados a huir a Francia, donde vivieron en la pobreza y el anonimato hasta el final de la guerra. Otros se quitaron la vida, incapaces de soportar la vergüenza y la desesperación de perder todo lo que habían trabajado tan duro para construir. En 1941, el escritor judío Stefan Zweig, que había huido de Austria después del Anschluss, se quitó la vida en Brasil, escribiendo en su nota: «Creo que es mejor concluir a tiempo y con porte erguido una vida en la que el trabajo intelectual significó la alegría más pura y la libertad personal el mayor bien en la tierra». El puño de hierro del progreso, el milagro económico nazi y las sombras de la guerra. A principios de los años 30, Alemania era una nación al borde del colapso, su economía destrozada por los estragos de la Gran Depresión y su gente atormentada por el espectro de la pobreza y la desesperación. En el corazón del plan de Hitler se encontraba un masivo programa de reactivación económica y militarización, una campaña para reconstruir la infraestructura destrozada de Alemania y rearmar su ejército para las batallas venideras. En palabras del historiador Alan Bullock, la dictadura de Hitler se asentó en la base constitucional de una sola ley, la ley habilitante, aprobada por un Reichstag dócil el 23 de marzo de 1933. Esta ley otorgaba al gobierno el poder de promulgar decretos independientemente del Reichstag y la presidencia. El ascenso al poder de los nazis en 1933 marcó un punto de inflexión en la historia alemana, un momento en que el país comenzó su larga marcha hacia la guerra y la conquista. La primera prioridad de Hitler fue revivir la economía alemana, que había sido devastada por años de hiperinflación, desempleo e inestabilidad política. Para lograr esto, emprendió un masivo programa de obras públicas y rearme, invirtiendo miles de millones de marcos del Reich en la construcción de nuevas carreteras, puentes y fábricas. La autopista, una red de carreteras de alta velocidad que cruzaba el país, se convirtió en un símbolo del progreso y la modernidad nazi, una brillante cinta de concreto que se extendía desde el Báltico hasta los Alpes. Para 1936, más de 100.000 trabajadores estaban empleados en la construcción de la autopista, una cifra que aumentaría a más de 400.000 para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Como el mismo Hitler declaró en un discurso en 1933, nuestra tarea es proporcionar trabajo y pan para nuestro pueblo. Los métodos por los cuales lo hacemos son de importancia secundaria. El Reichsarbeitsdienst, RAD, un programa de servicio laboral obligatorio establecido en 1935, puso a cientos de miles de jóvenes alemanes a trabajar en proyectos de obras públicas, incluyendo la recuperación de tierras, la silvicultura y el desarrollo agrícola. Para 1939, más de 1.600.000 alemanes habían servido en el RAD. Pero la autopista fue solo el comienzo de la revolución económica de Hitler. Para alimentar la máquina de guerra nazi, Hitler invirtió vastas sumas de dinero en el rearme del ejército alemán, un proceso que transformaría el país en una fortaleza erizada de acero y fuego. El Plan de Desarrollo de Guerra Wagner-Papen de 1933 a 1934 fue decretado por Hitler en agosto de 1933, priorizando explícitamente el armamento militar sobre la economía civil y las necesidades públicas. Desde 1933 hasta 1939, según el historiador Richard Overy, los gastos militares alemanes alcanzaron 51.800 millones de marcos del Reich, aproximadamente el 23% del PIB total de Alemania. Bajo la dirección del arquitecto de Hitler, Albert Speer, las fábricas surgieron en todo el país, produciendo tanques, aviones y armas a un ritmo asombroso. Para 1939, Alemania tenía el ejército más grande de Europa, con más de 4 millones de hombres bajo armas y una flota de más de 2.500 aviones. En empresas como Krupp e IG Farben, las ganancias fluían como ríos de oro, mientras la máquina de guerra nazi consumía todo a su paso. En palabras del jefe de Krupp, Gustav Krupp, el día ha llegado, debemos estar listos y estamos listos hasta nuestra última bala, hasta nuestro último aliento.
IG Farben, un enorme conglomerado químico, jugó un papel central en el esfuerzo bélico nazi, produciendo aceite sintético, caucho y explosivos. La compañía también suministró infamemente el gas Zyklon B, utilizado en las cámaras de gas de Auschwitz y otros campos de concentración. El costo humano del milagro económico de Hitler fue incalculable. Millones de alemanes fueron puestos a trabajar en fábricas y campos, su labor alimentando la máquina de guerra nazi. Pero para aquellos que no encajaban en la visión de Hitler de una raza aria pura, las consecuencias fueron brutales. Judíos, gitanos, homosexuales y disidentes políticos fueron redondeados y enviados a campos de concentración, donde fueron trabajados hasta la muerte al servicio del Estado nazi. En el campo de concentración de Dachau, establecido en 1933, los prisioneros fueron forzados a trabajar en una variedad de negocios propiedad de las SS, incluyendo una fábrica de porcelana y una plantación de hierbas. Los productos que fabricaban se vendían para financiar al partido nazi y las actividades de las SS. Cientos de miles más fueron esterilizados forzosamente o asesinados en nombre de la pureza racial, como el delegado de Hitler, Rudolf Hess, declaró en un discurso en 1934, «El nacionalsocialismo no es más que biología aplicada». El programa de trabajo esclavo alcanzó su punto máximo en 1944, cuando más de 7 millones de trabajadores extranjeros, prisioneros de guerra e internos de campos de concentración fueron forzados a trabajar en la economía de guerra alemana. Como Albert Speer admitió más tarde durante los juicios de Nuremberg, el trato de estos esclavos fue excesivamente cruel y la tasa de mortalidad fue extraordinariamente alta. El milagro económico nazi fue un pacto faustiano, un pacto con el diablo que llevaría a Alemania por un camino de destrucción y ruina. Para 1939, el país estaba al borde de la guerra, su economía y su ejército estirados hasta el punto de ruptura. La visión de Hitler de un Reich de 1000 años se había convertido en una pesadilla de sangre y terror, un paisaje infernal de ciudades destrozadas y sueños rotos. Al final, el milagro económico nazi no fue más que un espejismo, una falsa promesa de prosperidad y poder que solo llevó a la muerte y la desesperación. El gasto imprudente de los nazis en rearme y proyectos de obras públicas había dejado al país con un déficit masivo y una carga de deuda paralizante. Para 1939, la deuda nacional de Alemania había aumentado a más de 40.000 millones de marcos del Reich, más del doble de lo que había sido en 1933. Los titanes de la industria, el pacto faustiano de los gigantes corporativos de Alemania a la sombra de la esvástica. En los oscuros salones del poder, donde se compra y vende el destino de las naciones, los titanes de la industria alemana se reunían para rendir homenaje a su nuevo maestro. Era una escena que se repetiría una y otra vez en los años venideros, a medida que el régimen nazi consolidaba su control sobre el país y más allá. Para estos hombres, los capitanes de la industria y las finanzas, el ascenso de Adolf Hitler representaba un nuevo amanecer, una oportunidad para deshacerse de las cadenas del pasado y construir un futuro de riqueza y poder inimaginables. Pero como pronto descubrirían, el precio de este pacto faustiano se pagaría con sangre y sufrimiento, mientras la maquinaria de guerra nazi consumía todo a su paso. En el centro de esta red de intrigas corporativas estaba IG Farben, un enorme conglomerado químico que se convertiría en una de las compañías más poderosas e infames del mundo. Formado en 1925 a través de la fusión de 6 grandes empresas químicas alemanas, incluyendo BASF, Bayer y Hoechst, IG Farben se estableció rápidamente como una fuerza dominante en el mercado global, con casi el monopolio de la producción de tintes sintéticos, productos farmacéuticos y fertilizantes. Pero fue el papel de la compañía en el esfuerzo de guerra nazi lo que cementaría su lugar en la infamia. Desde los primeros días del régimen, IG Farben apoyó la visión de Hitler de una Alemania resurgente, proporcionando los materiales y la experiencia necesarios para alimentar el programa de rearme del país. En 1936, la compañía firmó un lucrativo contrato con el gobierno nazi para producir aceite y caucho sintéticos, recursos estratégicos clave
que ayudarían a impulsar la máquina de guerra alemana. Como escribió el historiador Peter Hayes, el matrimonio de IG Farben con el régimen nazi fue más que un matrimonio de conveniencia. Fue una fusión de intereses mutuos y valores compartidos. Esta fusión fue ejemplificada por los estrechos lazos entre los ejecutivos de IG Farben y altos funcionarios nazis como Heinrich Himmler, jefe de las SS, y Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe. Pero la implicación de IG Farben en el régimen nazi fue mucho más allá de simples negocios. La compañía estuvo profundamente implicada en algunos de los peores crímenes del Holocausto, incluyendo el uso de mano de obra esclava en sus fábricas y la producción de Zyklon B, el gas venenoso utilizado para asesinar a millones de judíos y otras víctimas en los campos de exterminio. En la planta de Buna Werke en Auschwitz, decenas de miles de internos de campos de concentración fueron forzados a trabajar en condiciones brutales, produciendo caucho sintético para el esfuerzo de guerra nazi. Muchos de estos trabajadores fueron trabajados hasta la muerte o asesinados por los guardias de las SS que supervisaban la planta. Como recordaría más tarde un sobreviviente, Primo Levi, Auschwitz era un vasto laboratorio de la muerte, donde las técnicas más avanzadas de exterminio masivo fueron probadas y perfeccionadas. Los ejecutivos de IG Farben, incluido el director ejecutivo Karl Krauch y el miembro del consejo Fritz Termir, eran muy conscientes de estos atroces crímenes, pero no hicieron nada para detenerlos. De hecho, participaron activamente en la planificación y ejecución del programa de trabajo esclavo nazi, viéndolo como una forma de aumentar las ganancias y ganar el favor del régimen. En una reunión con Hitler, en 1941, Karl Krauch incluso se jactó de que la producción de caucho sintético de IG Farben ayudaría a ganar la guerra. IG Farben no estaba sola en su complicidad con el régimen nazi. Otras grandes corporaciones alemanas, incluyendo Krupp, Siemens y Daimler-Benz, también jugaron roles clave en el programa de rearme del país y la explotación de mano de obra esclava. Krupp, el legendario fabricante de acero y armas, fue uno de los partidarios más entusiastas del régimen nazi, con su presidente, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, como miembro del círculo íntimo de Hitler. La compañía produjo una amplia gama de armas y equipo para el ejército alemán, incluyendo tanques, artillería y cañones navales. En su apogeo, Krupp empleó a más de 100.000 trabajadores, muchos de ellos trabajadores esclavos de países ocupados. Como testificó más tarde un antiguo trabajador de Krupp en los juicios de Nuremberg, nos trataban como animales, nos golpeaban, pateaban y nos moríamos de hambre. Muchos de nosotros morimos de agotamiento o enfermedad. Las ganancias de guerra de Krupp fueron asombrosas, con la compañía ganando más de 300 millones de Reichsmarks solo en 1943. Gustav Krupp, él mismo fue un nazi ferviente y un amigo cercano de Hitler, quien una vez declaró: «Soy el mayor admirador de su genio, señor Krupp». Siemens, el gigante de la electrónica y la ingeniería eléctrica, fue otro jugador importante en la máquina de guerra nazi. La compañía produjo una amplia gama de productos para el ejército alemán, incluyendo sistemas de radar, equipos de comunicaciones y motores para aviones de combate. Al igual que IG Farben y Krupp, Siemens también hizo un uso extensivo de mano de obra esclava, con decenas de miles de internos de campos de concentración y trabajadores extranjeros trabajando en sus fábricas. En 1944, Siemens incluso estableció su propio campo de concentración, Bobrek, para albergar a trabajadores esclavos judíos que habían sido seleccionados de Auschwitz. Las condiciones en Bobrek eran espantosas, con los internos sometidos a golpizas brutales, inanición y enfermedades. Como recordó más tarde un sobreviviente, nos trataron peor que a los animales. Los guardias de las SS nos golpeaban con palos y látigos, y muchos de nosotros morimos debido a las terribles condiciones. El director ejecutivo de Siemens, Karl Friedrich von Siemens, fue un partidario vocal del régimen nazi y miembro del partido nazi. En un discurso a los empleados de Siemens en 1933 declaró: «Haremos todo lo posible para demostrar que somos dignos de la confianza del Führer». Daimler-Benz, el fabricante de automóviles Mercedes-Benz, fue otro jugador clave en el esfuerzo de guerra nazi. La compañía,
produjo una amplia gama de vehículos militares, incluyendo camiones, tanques y motores de avión. Al igual que sus contrapartes, Daimler-Benz también dependía en gran medida de la mano de obra esclava, con más de 40.000 internos de campos de concentración y trabajadores extranjeros trabajando en sus fábricas. El presidente de la compañía, Wilhelm Kiesel, fue un partidario vocal del régimen nazi y un estrecho asociado de Hitler. En 1944, Kiesel incluso organizó una lujosa recepción para el Führer en la sede de Daimler-Benz, en Stuttgart, donde le presentó una limusina Mercedes-Benz hecha a medida como regalo. Kiesel también era miembro del Círculo de Amigos del Reichsführer SSC, un grupo de industriales y empresarios que proporcionaban apoyo financiero a las SS. Como ha escrito el historiador Neil Gregor, la implicación de Daimler-Benz en el régimen nazi no fue solo una cuestión de adaptación pragmática, sino de afinidad ideológica. La complicidad de estas corporaciones alemanas en los crímenes del régimen nazi no se limitó al uso de mano de obra esclava. Muchas de ellas también jugaron un papel directo en el Holocausto en sí. I.G. Farben, por ejemplo, proporcionó los químicos utilizados para gasear a millones de judíos y otras víctimas en los campos de exterminio, mientras que Krupp y Siemens suministraron los hornos y otros equipos utilizados en los crematorios. Estas compañías no fueron simplemente espectadores pasivos de los horrores del Holocausto, sino participantes activos en la maquinaria de asesinato masivo. Como ha escrito el historiador Michael Thad Allen, el Holocausto no fue solo un crimen del Estado nazi, sino un crimen de la sociedad alemana en su conjunto, incluidas sus instituciones más poderosas y respetadas. Este punto fue subrayado por el testimonio de Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, quien declaró en los juicios de Nuremberg: sin I.G. Farben, la exterminación masiva de millones de personas no habría sido posible. En las secuelas de la guerra, muchas de estas compañías enfrentaron un juicio por sus crímenes. En los juicios de Nuremberg, varios ejecutivos de I.G. Farben fueron condenados por crímenes de guerra y sentenciados a prisión, mientras que Krupp y Siemens fueron obligados a pagar reparaciones a sus antiguos trabajadores esclavos. Pero para muchas de estas compañías, las consecuencias de sus acciones fueron relativamente menores. I.G. Farben, por ejemplo, fue desmembrada en varias empresas más pequeñas, pero muchos de sus ejecutivos ocuparon puestos de alto rango en la industria química alemana de posguerra. Krupp y Siemens, mientras tanto, continuaron prosperando como actores importantes en la economía global, con sus crímenes de guerra en gran medida olvidados o ignorados. La podredumbre en el núcleo, avaricia, corrupción y la putrefacción que consumió a la élite nazi. En las sombras del Tercer Reich crecía un cáncer, un tumor maligno que se alimentaba de la misma vida del régimen nazi. Era un cáncer de avaricia y corrupción, de codicia desenfrenada y decadencia moral, y había infectado los más altos escalones del liderazgo nazi. Desde los salones resplandecientes de Berlín hasta los trasfondos llenos de humo de Múnich, la élite del partido se entregó a un desenfrenado frenesí de malversación, soborno y fraude, llenándose los bolsillos con ganancias ilícitas mientras el país se deslizaba cada vez más cerca de la ruina. El pueblo alemán, que alguna vez miró a sus líderes con orgullo y admiración, ahora solo veía una manada de chacales devorando el cadáver de su amada patria. En el centro de esta red de corrupción estaba nada menos que Hermann Göring, el corpulento Reichsmarschall y autodenominado Caballero de Hierro del régimen nazi. Un hombre de apetitos gigantescos y ambición desenfrenada, Göring tenía sus dedos regordetes en todas las tartas, desde la expropiación de propiedades judías hasta el saqueo de Europa ocupada. Ya en 1934 había establecido el Fondo Caritativo Göring, supuestamente para ayudar a los alemanes empobrecidos, pero en realidad era un fondo de reserva para su propio estilo de vida lujoso. Para el final de la guerra, el fondo había acumulado más de 180 millones de marcos del Reich, gran parte de ello proveniente de donaciones extorsionadas a industriales alemanes y empresarios judíos. La ostentosa exhibición de riqueza de Göring era legendaria, desde su vasta finca Karinhall, nombrada así por su primera esposa Karin, hasta su colección de arte robado, que incluía obras maestras de Rembrandt, Rubens y Van Dyck. En 1940, incluso encargó un tren especial,
el especial Hermann Göring, completo con cine, barbería y bar bien surtido. Como recordó más tarde uno de sus ayudantes, a Göring le encantaba el lujo más que a un gato le gusta la leche. Pero la avaricia de Göring no se limitaba al enriquecimiento personal. También usó su posición para manipular la economía alemana en su beneficio, estableciendo una red de empresarios e industriales corruptos que le pagaban enormes sobornos a cambio de lucrativos contratos gubernamentales. Uno de los más notorios de estos fue el Göring-Werk, un masivo conglomerado industrial que usaba mano de obra esclava de los campos de concentración para producir todo, desde acero hasta caucho sintético. Como el propio Göring alguna vez se jactó: «Yo decido quién es judío». Pero Göring no estaba solo en su rapacidad. Heinrich Himmler, el frío líder de las SS, era otro maestro en las artes oscuras del mal manejo financiero. A través de su control del sistema de campos de concentración, Himmler tenía acceso a una vasta reserva de mano de obra esclava, la cual explotó al máximo. Las compañías propiedad de las SS, como Deutsche Erd- und Steinwerk, usaban a los internos de los campos de concentración para fabricar todo, desde ladrillos hasta municiones, con las ganancias fluyendo directamente a las arcas de Himmler. Himmler también supervisó la llamada Acción Reinhard, el saqueo sistemático de propiedades judías en los territorios ocupados, que neteó a las SS una asombrosa suma de 178 millones de marcos del Reich en efectivo y objetos de valor. Gran parte de esta riqueza se canalizó a las cuentas personales de Himmler, incluyendo un alijo secreto de oro y joyas enterrado cerca del pueblo bávaro de Gmund. Como testificó más tarde un oficial de las SS, Himmler era el hombre más rico de Alemania, y se aseguró de que todos lo supieran. Pero la corrupción de Himmler iba más allá de la mera avaricia. También usó su posición para financiar una vasta red de negocios propiedad de las SS, incluyendo editoriales, fábricas de porcelana e incluso una compañía de agua mineral. Estos negocios no solo enriquecieron a Himmler y sus compinches, sino que también ayudaron a financiar el reinado de terror de las SS por toda Europa. Como el propio Himmler declaró una vez: «Tenemos el derecho moral, teníamos el deber hacia nuestro pueblo de hacerlo, de matar a este pueblo que quería matarnos». Joseph Goebbels, el ministro de propaganda y autoproclamado Gauleiter de Berlín, fue otra figura notoria en la cleptocracia nazi. Un hombre de vanidad y ambición insaciables, Goebbels usó su posición para amasar una fortuna en sobornos, comisiones ilegales y regalos de diversas fuentes, incluyendo la industria cinematográfica alemana, la cual controlaba con mano de hierro. En 1937 incluso estableció su propia compañía de producción cinematográfica, la Deutsche Filmherstellungs- und Verwertungs GmbH, que producía películas de propaganda nazi y llenaba los bolsillos de Goebbels con las ganancias. El extravagante estilo de vida de Goebbels, que incluía una lujosa villa en el lago Wannsee de Berlín y una flota de coches caros, era tema de conversación en la ciudad. Como observó un contemporáneo, Goebbels vivía como un rey, y se aseguró de que todos lo supieran. Pero la corrupción de Goebbels no se limitaba a la industria cinematográfica. También usó su posición para extorsionar dinero de empresarios judíos, amenazándolos con arresto y deportación si no pagaban. En un caso notorio, incluso obligó a un dueño judío de un almacén a vender su negocio a una compañía propiedad de nazis por una fracción de su valor, embolsándose la diferencia él mismo. Como Goebbels declaró infamemente una vez: «Los judíos son nuestra desgracia». Pero quizás el ejemplo más flagrante de corrupción nazi fue el caso de Albert Speer, el arquitecto favorito de Hitler y el responsable de los grandiosos proyectos de construcción del régimen. Speer, quien más tarde afirmó haber estado ajeno al Holocausto, estaba de hecho profundamente implicado en el uso de mano de obra esclava en sus sitios de construcción, incluyendo la infame fábrica subterránea Dora, donde miles de internos de campos de concentración trabajaron en condiciones horribles para producir cohetes V2. Speer también usó su posición para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, otorgando contratos lucrativos a sus arquitectos favoritos y embolsándose las comisiones. En 1943, incluso encargó un tren especial, el Expreso Speer, para transportarle a él y a su séquito a varios sitios de construcción alrededor del Reich.
Como recordó más tarde un colega de Speer, Speer era el más corrupto de todos los líderes nazis, y eso ya es decir mucho. Pero la corrupción de Speer iba más allá de la mera avaricia. También era un maestro de la propaganda, utilizando su posición para crear un culto a la personalidad en torno a sí mismo y sus grandiosas visiones arquitectónicas. En un episodio famoso, incluso organizó un masivo mitin en el Estadio Olímpico de Berlín, completo con reflectores y bandas marciales, para celebrar la colocación de la primera piedra de su nueva Cancillería del Reich. Como el propio Speer una vez se jactó, Hitler me dio una gran oportunidad. Al construir Nuremberg, me construí a mí mismo. La corrupción de la élite nazi no se limitaba a los escalones superiores del partido. A lo largo de las filas de las SS, la SA y las diversas otras organizaciones nazis, había innumerables ejemplos de pequeñas corrupciones, sobornos y malversaciones. Oficiales de las SS rutinariamente extorsionaban dinero de prisioneros judíos a cambio de un mejor trato, mientras que los hombres de la SA usaban su músculo para extorsionar dinero de protección a negocios locales. Incluso la juventud hitleriana no era inmune a la podredumbre, con algunos líderes usando sus posiciones para llenar sus propios bolsillos y vivir la buena vida. Como recordó más tarde un exmiembro de la juventud hitleriana, se suponía que éramos el futuro de Alemania, pero algunos de nuestros líderes eran tan corruptos como el resto. En un caso notorio, un líder de la juventud hitleriana en la ciudad de Gelsenkirchen fue sorprendido malversando fondos de las arcas de la organización para pagar sus deudas de juego. Cuando fue confrontado por sus superiores, simplemente se encogió de hombros y dijo: «Todos los demás lo hacen, ¿por qué yo no?». Los saqueadores del Reich perdido, la búsqueda de los tesoros nazis y hordas ocultas en las secuelas de la guerra. En las ruinas humeantes del imperio destrozado de Hitler, estaba a punto de comenzar una nueva batalla. Cuando los cañones callaron y el humo se disipó, los aliados victoriosos se embarcaron en una misión para recuperar las vastas cantidades de riqueza y tesoros que los nazis habían saqueado de toda Europa. Sería una tarea que tomaría décadas, un minucioso proceso de trabajo detectivesco, diplomacia y perseverancia obstinada. Pero también era una carrera contra el tiempo, ya que la élite nazi superviviente se apresuraba a ocultar sus ganancias ilícitas y borrar las sangrientas huellas de sus crímenes. Rastrear estos activos robados sería como buscar agujas en un pajar, una tarea complicada por el hecho de que muchos de los perpetradores se habían escondido, llevándose sus secretos a la tumba. La tarea fue resumida por el general Dwight D. Eisenhower, quien declaró en un discurso de 1945: «Los criminales de guerra nazis fueron responsables del saqueo sistemático de Europa. Es nuestro deber asegurarnos de que esta propiedad robada sea restaurada a sus legítimos dueños». Uno de los primeros lugares donde buscaron los aliados fue en las bóvedas del Reichsbank, el banco central de la Alemania nazi. En el caos de los últimos días de la guerra, el banco había sido saqueado por una sucesión de funcionarios nazis y civiles alemanes, quienes se llevaron millones de dólares en oro, moneda y otros objetos valiosos. Cuando las tropas estadounidenses finalmente aseguraron la sede del banco en Frankfurt, encontraron una escena de devastación total. Las bóvedas habían sido vaciadas, los pisos estaban cubiertos de documentos descartados y muebles destrozados. Pero aún más inquietante fue el descubrimiento de un vasto tesoro de dientes de oro, anillos de boda y otros efectos personales, todos robados de los cuerpos de judíos asesinados y otras víctimas de los campos de concentración. Fue un recordatorio escalofriante de las profundidades de la depravación nazi y una poderosa motivación para que los aliados continuaran con su búsqueda. Los estadounidenses llamaron a esta macabra colección el Tesoro del Reichsbank, y se convertiría en una pieza clave de evidencia en los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazis. A medida que la investigación se ampliaba, los aliados comenzaron a descubrir una red de cuentas bancarias secretas, corporaciones ficticias y depósitos ocultos de arte y tesoros saqueados. Los bancos suizos, en particular, fueron objeto de escrutinio por su papel en el blanqueo del oro nazi y proporcionar un refugio seguro para los activos robados. En 1946, el Departamento del Tesoro de los EGTU
emitió un informe del tren de oro, detallando cómo los nazis habían contrabandeado oro saqueado a través de Suiza para financiar su máquina de guerra. El informe nombraba varios bancos suizos prominentes, incluidos Credit Suisse y Swiss Bank Corporation, como actores clave en esta red sombría. El gobierno suizo, bajo la presión de los aliados, finalmente acordó una serie de reformas y pagos de restitución, pero el alcance total de la complicidad del país en los crímenes nazis siguió siendo un tema de controversia durante décadas. En 1996, los bancos suizos finalmente acordaron un arreglo de $1.250 millones con sobrevivientes del Holocausto y sus herederos, un reconocimiento tardío de su papel en la máquina de saqueo nazi. Mientras tanto, la búsqueda de tesoros artísticos robados tomó una nueva urgencia, mientras los aliados se apresuraban a recuperar algunas de las pinturas y esculturas más famosas del mundo de las garras de los coleccionistas nazis. Uno de los más notorios de estos era Hermann Göring, el corpulento Reichsmarschall y entusiasta del arte, quien había acumulado una vasta colección de obras maestras saqueadas en su extensa finca Karinghall. Cuando las tropas estadounidenses finalmente capturaron Karinghall en la primavera de 1945, encontraron un tesoro de arte robado, incluidas obras de Rembrandt, Rubens y Botticelli. Göring, quien había huido de la finca apenas días antes, había dejado atrás un registro meticulosamente catalogado de su colección, que resultó invaluable para rastrear a los legítimos dueños de las obras robadas. Los estadounidenses también descubrieron el diario personal de Göring, en el que se regodeaba de sus ganancias ilícitas. Antes se llamaba saqueo, escribió, pero hoy las cosas se han vuelto más humanas. A pesar de eso, tengo la intención de saquear y hacerlo a fondo. Otra figura clave en el mundo artístico nazi fue Adolf Hitler mismo, quien tenía grandes planes para construir un masivo museo de arte en su ciudad natal, Linz, Austria. El Führermuseum, como se iba a llamar, estaba destinado a exhibir los mejores ejemplos del arte y la cultura germánica, y Hitler había seleccionado personalmente muchas de las obras que iban a ser incluidas. Pero a medida que la guerra se volvía en contra de Alemania, los nazis comenzaron a esconder sus tesoros artísticos en depósitos secretos dispersos por todo el país. En los últimos meses de la guerra, una unidad especial de las SS conocida como Kunstschutz, protección del arte, fue encargada de transportar estos tesoros ocultos a lugares seguros, a menudo utilizando mano de obra esclava de los campos de concentración para hacer el trabajo pesado. Cuando los aliados finalmente dieron con estos escondites secretos, encontraron una asombrosa variedad de obras maestras, desde el retablo de Gante hasta las joyas de la corona del Sacro Imperio Romano. En un caso famoso, un grupo de soldados estadounidenses tropezó con un depósito de arte saqueado en una mina de sal en el pueblo austríaco de Altaussee. Entre los tesoros que encontraron estaban la Madonna de Brujas de Miguel Ángel y el Astrónomo de Vermeer. Ambos habían sido robados de sus legítimos dueños por los nazis, pero quizás el más famoso de todos los botines nazis fue la llamada Sala Ámbar, una opulenta cámara revestida en precioso ámbar y oro que alguna vez adornó el palacio de Catalina la Grande en San Petersburgo, Rusia. Robada por los nazis durante su invasión de la Unión Soviética en 1941, la Sala Ámbar había sido empacada y enviada de vuelta a Alemania, donde fue exhibida en el castillo de Königsberg. Pero a medida que el Ejército Rojo se acercaba a la ciudad, en 1945, la Sala Ámbar desapareció, desatando un misterio que perdura hasta hoy. Algunos creen que fue destruida en los combates, mientras que otros especulan que todavía puede estar escondida en algún lugar de las ruinas del castillo o en un búnker secreto bajo las calles de la ciudad. A pesar de innumerables búsquedas e investigaciones, el destino de la Sala Ámbar sigue siendo desconocido, un recordatorio tentador de los muchos tesoros que se perdieron para siempre en el caos de la guerra. A pesar de los mejores esfuerzos de los aliados, muchos de los tesoros robados por los nazis siguieron siendo esquivos. Algunos fueron llevados subrepticiamente a Sudamérica, donde se utilizaron para financiar los lujosos estilos de vida de criminales de guerra fugitivos como Josef Mengele y Adolf Eichmann. Otros simplemente desaparecieron en el turbio mundo del mercado negro, nunca más para ser vistos.
Pero el legado del saqueo nazi continuó, mientras los sobrevivientes y sus descendientes luchaban por la restitución y la devolución de su propiedad robada. En la década de 1990, una serie de demandas judiciales de alto perfil y acuerdos internacionales ayudaron a brindar cierta medida de justicia a las víctimas de los crímenes nazis. Pero las cicatrices del Holocausto permanecieron un doloroso recordatorio de las profundidades de la crueldad humana y la larga sombra de la historia. En 1998, 44 naciones se reunieron en Washington, D.C., para firmar los principios de la Conferencia de Washington sobre el arte confiscado por los nazis, un acuerdo innovador que pedía la devolución de obras de arte saqueadas a sus legítimos dueños o sus herederos. A medida que la búsqueda de los tesoros nazis continúa hasta hoy, siguen emergiendo nuevos descubrimientos y revelaciones. En 2012, se descubrió un tesoro de más de 1.400 obras de arte, muchas de ellas robadas por los nazis, en el apartamento de Múnich de Cornelius Gurlitt, hijo de un notorio marchante de arte nazi. El tesoro, que incluía obras de Picasso, Matisse y Chagall, había estado escondido durante décadas, un testimonio silencioso del legado duradero de los crímenes nazis, y en 2019, un museo holandés anunció que había identificado más de 170 obras de arte en su colección que habían sido saqueadas por los nazis, un severo recordatorio de que los ecos del Holocausto todavía resuenan en el mundo del arte y más allá. El descubrimiento del tesoro de Gurlitt desató un renovado debate sobre el destino del arte saqueado por los nazis, con algunos argumentando que las obras deberían ser devueltas a sus legítimos dueños, mientras que otros mantenían que deberían conservarse en museos como un recordatorio de los horrores del pasado. Como dijo la historiadora de arte Lynn Nicholas, la historia del saqueo de arte nazi no es solo una historia sobre arte, es una historia sobre personas, es una historia sobre las vidas que fueron destrozadas y las familias que fueron desgarradas por el Holocausto. A medida que profundizamos en las profundidades turbias de la historia, los orígenes de la riqueza nazi revelan una confluencia de ambición, explotación y dura inmoralidad. En el tumulto de las décadas de 1930 y 1940, se amasaron vastas fortunas mediante el saqueo de territorios ocupados y la trágica explotación de innumerables vidas inocentes. Reflexionando sobre este pasado, consideramos las palabras de Margaret Atwood: la guerra es lo que sucede cuando el lenguaje falla. Que esta exploración de la historia nos recuerde la necesidad crítica de comunicarnos y comprender, sirviendo como un faro que nos guíe hacia un futuro más justo y ético. Gracias por acompañarme en este viaje, hasta que descubramos más verdades en las sombras de la historia.